para nosotros vamos a tener la gran oportunidad de escuchar por primera vez al frente de la biblioteca a la reina, a la directora interina de esta institución, en quien tenemos muchísima esperanza depositada, y pido un aplauso para ella. Para evitar equívocos, les recuerdo su nombre: Julia de Mazo. Muchas gracias por esta bienvenida. Una bienvenida que retruco. Bienvenidos ustedes, bienvenidos todos a la biblioteca. Como siempre, la academia tiene una larga trayectoria en la que yo me estoy sumando hoy. Es un honor haber sido designada como directora interina. Voy a ser algo así como una co-directora de la Biblioteca Nacional. Y es una alegría recibirlos hoy a ustedes en este recinto. No estoy muy enamorada de ser voz. He dicho lo que quería decir. Ahora le paso la palabra a la academia. Muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí. Recuerden este día, es un antes y un después. Recuerden. Bien, también para nosotros es un antes y un después esta jornada en la que homenajeamos a uno de nuestros académicos más queridos, a uno de los académicos que no deja hoy la academia, sino que pasa a ser académico emérito. Ustedes saben que los académicos eméritos siguen participando en todo. Lo único es que no pueden votar los temas absolutamente fundamentales para Occidente y para Oriente, es decir, para todo el planeta, que se definen en la Academia Nacional de Letras de Uruguay, ¿verdad? No pueden votar, pero salvo eso pueden hacer todo. Y van a seguir haciendo todo, mucho más en el caso de Ricardo Pallares, alguien muy querido, alguien que formó generaciones, alguien que honra el Día de la Poesía y a alguien que vamos a tratar de honrar con un pequeño señalamiento. Hoy voy a ser un moderador crucial, porque a las 20:30 tiene lugar un acontecimiento que es muy importante y además no se dilucida acerca de la biblioteca. Hay un techo que hay que llegar. Entonces voy a ser muy estricto en que el uso de la palabra que se cumpla efectivamente. Bueno, y como primera parte, le voy a pedir a Raúl, que no sé dónde está, acá, que nos pase los dos mensajes que ustedes saben que Ricardo, por motivos de salud, no puede estar hoy con nosotros, pero nos quiso hacer llegar un mensajecito. También Raquel, su compañera, nos va a hacer llegar otro mensajecito. Y luego comenzaremos la serie de presentaciones aquí en la mesa. Para todos, muchas gracias por sumarse con la asistencia a esta celebración de la Academia de Letras, que en particular me resulta muy grata en razón de las decisiones que tomó a propuesta del querido presidente de la Academia, el académico Gerardo Caetano, según me consta, de hacer una pausa en la celebración
del Día de la Poesía, del Día de la Lengua, del Día del Idioma, como formas recordatorias y consagratorias a un tiempo de los valores que nos identifican y probablemente también colaboren a distinguirnos o a señalarnos de algún modo en el panorama internacional o general. Bien, me resulta muy grato asimismo porque es una honrosa decisión de la Academia al tiempo del cumplimiento de 24 años de trabajo en la Academia, que fueron ininterrumpidos, que fueron muy exigentes y que probablemente hayan tenido carencias vinculadas a mis limitaciones en una gestión compleja como de alta especialización. Pero lo cierto es que así se dio y en la evolución del tiempo evolucionan también las instituciones. El mecanismo de la sustitución y el relevo, necesario por razones vitales y de aún del propio tiempo y su transcurrir, determinan cambios en la configuración institucional, aunque las estructuras jurídicas, reglamentarias y de la costumbre, así como de los usos, determinan otras cosas. Lo cierto es que también hoy concurre a esta celebración y a modo de referencia la presentación de la segunda edición de mi último libro, que se titula Anchas Avenidas, una edición de editorial Sitio de Poesía, en el cual hay un estudio a modo de prólogo de la poeta Mariela Nigro y otro de la poeta Tatiana Oroño, a quienes también agradezco su mirada, su potente mirada, su calor y validez para la interpretación de los textos, y en este caso de un libro particularmente complejo. Si yo dejara frente a mí mismo, luego, si dejara de lado todo, la perspectiva, el conocimiento teórico, las postulaciones de movimientos o de tendencias, etc., diría descarnadamente que el libro es un cuaderno de la enfermedad y por tanto del dolor. No porque sea esa la vocación de la poesía ni la vocación personal exclusivamente, sino porque el dolor aparece como algo constitutivo en la vida y constitutivo de la existencia por su carácter complejo, algo inconcluso, por la realidad cambiante que siempre pone en cuota el sufrimiento humano en cualquier lugar del mar o de la tierra, del cielo o del infierno. Y esa verdad, de alguna manera, está dicha con carácter subjetivo y con una simbología de claves personales, está dicha de manera simbólica, porque la poesía también, cuando es poesía del dolor, poesía del sufrido, del sufrimiento, de la soledad o de la carencia, también es una forma del combate, es una forma de la lucha, de la resistencia a esas condiciones desfavorables, y es también una propuesta que suma y agrega a los proyectos de construcción de la sociedad y de la cultura, que es también, así como una componente individual, otra colectiva, la que determina los procesos y las concreciones o consolidaciones en el amplio campo de la literatura y del arte en términos generales. Bien, de manera pues que simbólicamente esas avenidas anchas, esos carriles de la vida, de la existencia, se pueden homologar
con las avenidas de las venas y de las arterias, con los nervios y sus ramales, con la osatura y sus avenidas más o menos quebradizas o quebradas, así como algunas de las que hoy me impide estar con ustedes y hacerlo, aunque también con gratitud y agradecimiento, en presencia tecnológica que me permite también permanecer de manera libre. Entonces, esas anchas avenidas son asimismo historias de lo personal y doloroso. Son los carriles donde va y viene la vida, donde va y viene el ocurrir, donde va y viene el acontecer, donde se instala el tiempo y consagra su inquebrantable dominio y predominio. De manera que yo no quiero quitar espacio ni lugar a la interpretación de estos poetas que tendrán el gesto de presentar el libro, ni tampoco interferir en la selección del académico actor Jorge Bolani, quien leerá algunos textos. Pero quiero leer el texto número 18 para ejemplificar esto que de pronto en mi expresión quedó ligeramente oscuro. La naturaleza simbólica de las avenidas, que son también la ida hacia lo otro, el lugar por donde transitamos hacia lo desconocido, o huimos por esas anchas avenidas de los espacios del dolor y de los espacios de lo desconocido. Dice el texto 18, en su origen, toda avenida empezó por ser un laberinto, un sendero embrollado de arrabal, una fácil confusión, ocasión de un punto por el infinito que no siempre tuvo un nudo inicial. Desde entonces podríamos saber que sin cuerpo y sin embrollo nada hay. ¿Cómo pensar ahora un trascender si no hay clavo ni madero capaces de iniciar la llegada o la deriva del dolor? El que, sin saberlo, igual es amor. Muchas gracias. La poesía de Ricardo Pallares están colocados en el centro del libro de manera estratégica, sin numerar y sin título, porque ellos no interpretan un poema en particular, sino que pretenden incorporarse al clima de la obra. Es una manera de compartir, o mejor dicho, de padecer con Ricardo Pallares esta travesía por calles y avenidas anchas y no tan anchas, compartir, como reza el poema 20, la pesadilla que se adueña de una visión ambigua y la ceniza. El primer dibujo del interior del libro es pura línea. Es un comienzo de la aventura de interpretación, de acercamiento a esta poesía del cuerpo. Es una expresión muy libre, totalmente abstracta, para conectar la imagen con los textos. De alguna manera, esa línea suelta, que parece sin rumbo, podría expresar el dolor que anula la capacidad de la razón. Con referencia a la tapa del libro, mi trabajo a pluma y tinta china, más allá de su simbolismo, comenzó con la observación de la columna vertebral humana en todos sus detalles. Tuve que aprender a dibujarlos y a realizar múltiples bocetos como preparación para luego proceder al trabajo
parece un transcurrir que podría ser de vida y de muerte. Como tal, puede prefigurar una avenida, un túnel, un lugar de tránsito cuya anchura es no solo material, sino también funcional y simbólica. Según unos versos del poema 3, es un andar de avenida secreta donde hay continuo suceder. Esta imagen de la tapa tiene rasgos de un ser con algún tipo de vida que lleva y transporta algo de muerte. Es ancha avenida, va, transcurre y se desplaza. Es transitada con un movimiento peculiar que serpea. La polisemia de esta figura permite pensar que por ella transcurren fluidos y sistemas como el nervioso central. En el sentido más amplio, son las grandes vías por donde fluyen los demás aspectos de la existencia. Es una imagen que también supone alguna forma de derivar o de viajar, ya que, como se dijo, connota un desplazamiento del que tendrá que hacerse cargo en la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo cortamos. No. No lo cortamos. Ustedes saben que hoy estamos celebrando el Día de la Poesía. Estamos en sesión de la Academia Nacional de Letras. Y en esa perspectiva, y recordándoles la brevedad de los tiempos, le cedo la palabra primero a nuestro querido académico. Buenas tardes. Bueno, ustedes lo vieron, esa vitalidad y esa precisión que tiene Ricardo, esa coquetería, porque este video está bueno, hay una puesta en escena, pero la puesta en escena de Ricardo siempre tuvo que ver con una puesta en logo, puesta en discurso, construcción del sintagma, donde es implacable. Aquello que decía Amanda Berenguer, y era un lema del 45, obstinato rigore. El obstinado rigor. Eso es una de las características de Ricardo, con una capacidad verbal, oral, de comunicación, donde no se le cuela un no se le cuela un es todo construido como si fuera escritura y con un gran rigor sintáctico. Pero no voy a hablar de eso, y además voy a tratar de ser muy breve. La investigadora asociada poeta destacadísima Tatiana Oroño, la investigadora asociada destacadísima poeta entrañable Mariana Negro, van a hablar de este libro, de estas anchas avenidas. Yo simplemente quiero, retomando las palabras del presidente Gerardo Caetano, emérito, tiene un étimo latino muy obvio, es ex meritus. Entonces, siempre me acuerdo de Chicalese, cuando Vicente Chicalese, el profesor de latín que tuvimos, es por mérito. Y ha habido un desplazamiento semántico, entonces uno cuando habla de mérito piensa, bueno, ya se jubiló, ya está, fuera. No, por mérito es que nos está hablando Gerardo, y que estamos haciendo una segunda recepción en la academia, que pasó a otra etapa donde va a seguir generando esos méritos, no se retira, más allá de cuestiones de salud. Y brevemente les digo que no voy a abordar el libro, simplemente
de las vías, pero antes de eso tuvo un rol docente durante muchísimo tiempo, donde otra vez el obstinado rigor y esa capacidad seria, a veces se toma como solemne, Ricardo, que se destaca, un docente extraordinario por el testimonio de muchas generaciones que formó. Pero además hizo una gestión en la Cámara, no es nada sencillo, uno cree que siendo un poeta nunca le va a tocar la gestión. La gestión es hacer funcionar una corporación. Ahí también Ricardo estuvo al pie del cañón, para hacer una metáfora que a él no le gustaría, es una metáfora bíblica, pero yo la hago igual, alguien les contará. Pero sobre todo quiero decir, y es lo último, que Ricardo es de esas pocas personalidades, figuras intelectuales que abordó la poesía como género y en particular la poesía uruguaya en un trabajo riguroso, ensayístico, y nombro algunos de los muchísimos poetas importantes que abordó con libros enteros dedicados a ellos, que son, por ejemplo, abordó el proyecto poético, la fenomenología poética de Marosa Di Giorgio. Y no es que haya sido de los primeros, fue de los muy constantes y profundos junto a otros, pero también a Washington Benavides, también a otro académico, hoy emérito, Jorge Arbeleche. Y en ese sentido, esa racionalización, pero no una racionalización de monografía de grado, de monografía de maestría, sino que es el ensayo literario es una exploración libérrima, reflexiva, racional, pero libérrima, es de una enorme libertad, una exploración de esos sistemas poéticos. Nombré 3 de los grandes poetas que él abordó. Y yo creo que este homenaje tiene que ver, por supuesto, con este libro, pero con ese Ricardo pensante, generoso, que abordó desde el punto de vista ensayístico, reflexivo, la obra de estos grandes uruguayos y de muchos otros. Entonces nos está legando, el legado de él es múltiple, pero cuando uno habla de legado otra vez la connotación oscura, no. Ricardo es un ex meritus, porque por méritos sigue trabajando, ustedes lo acaban de escuchar. Así que nada, el aplauso, yo le voy a aplaudir a Ricardo en ese abordaje pensante del género poesía, desde el ensayo. Y creo que las dos representantes hoy del abordaje de su obra siguen de algún modo, claro, ese camino de Ricardo. Por algo están formando parte de este libro las palabras de Tatiana, las palabras de Mariela Nigro. Muchas gracias. Bueno, y como decía el propio Ricardo, y bueno, ya repetido mi compañero, Ricardo también fue la integración en grupos, la integración en oficios. Y yo aquí veo representantes de algunos de las aventuras que supo acompañar. Veo, bueno, a muchas profesoras y profesores, alumnos y alumnas. Veo a la gente de la Fundación Trías, en la que supo ser directivo, de modo que también ese homenaje no es solamente a su obra poética, a este último libro, sino también a esa intensidad de vida que lo caracterizó. Bueno, ahora le toca a Mariela Nigro. Voy a contar único el tiempo adecuado en esta jornada. Bueno, para mí es un honor estar en esta mesa de homenaje a ahora sí, un honor estar en esta mesa de homenaje al académico, profesor, crítico, poeta Ricardo Pallares y la presentación de su más reciente libro. Conocí al profesor Pallares
ese discurso profundo y fina elocuencia que marcaban aquí. Y también lo conocí por sus alentadoras palabras hacia mi poesía. Bueno, luego de la palabra de los prestigiosos académicos, pensé en la posibilidad de aportar unas breves observaciones, no críticas, sino de mi calidad de poeta, creo yo, de atenta lectora, sobre algunos de los últimos libros de Pallares, terminando con el evento de hoy. En un libro de 2010, Amante de Geología, el poeta ya había compartido con el lector un viaje inmóvil, así se titula el poema que abre ese libro, en el que la sabia piedra, la geoda, el pedernal, cavernas y grutas son elementos que exhiben la virtud de su quietud y de su misterio. Y si ese es un viaje quieto del poeta, como allí dice, luego en 2014, en un libro suyo que tuve el honor de presentar justamente en la Fundación Fiat, Antárticos, el viaje continúa de otra forma. Es un viaje contemplativo, un viaje interior, también onírico porque atraviesa, con cierto grado de abstracción y visualidad, un enclave metafísico pleno de imágenes soñadas y pliegues literarios. El espacio que crea allí Pallares es un espacio alterado, que sublima lo blanco, mientras lo recorre y explora como un flaner posmoderno, en medio del objetivo y el infinito, definió Baudelaire, flaner. Es ese hielo vivo, un centro de sueños del poeta, diría el filósofo francés Gaston Bachelard, desde su fenomenología de la imaginación, una hipótesis onírica en la que Pallares propone una poética de la soledad. Alejado de la blancura del enclave poético de Antárticos, ese inocuo y aséptico mundo, en un libro digital de 2020, Otro Resplandor, el poeta plantearía las incertidumbres de un mundo nuevo, en el que acechaban el vacío y la soledad y el confinamiento impuesto por la pandemia. Y entonces anticipaba la materia de su siguiente libro, como El amor y la peste de 2021. En este ya no le es posible al poeta la contención del verso. Hay un discurso analítico, reflexivo, crítico, un cuestionamiento moral y una imprecación contra la sostenida historia del virus, donde de alguna forma se editorializa sobre la pandemia y su contexto. Una mirada crítica pero no derrotada, porque si la peste es inevitable, dice, rescata que también lo son el ser y el amor. Si en esos libros del 20 y del 21 la preocupación del poeta era, conforme con los tiempos, la palabra confinada, la pura letra contaminada y el encierro del cuerpo hisopado, ahora en este nuevo libro, Anchas Avenidas, es otro el confinamiento del cuerpo, porque el poeta aborda sus peripecias y avatares desde otra encarnadura, con la experiencia de una continuidad metonímica entre el mundo exterior y el cuerpo propio, como esa pared despojada y seca que se continúa en mi médula craquelada. Sobre aquel ensueño literario del hielo vivo en Antárticos, en Anchas Avenidas han aparecido, y cito, forámenes, crueles hierbas, carbones sosegados que llevan un punto ígneo. Es su poética del cuerpo mortificado, del cuerpo como zona de intersección del lenguaje y el pensamiento. Cuerpo y poesía están involucrados porque la vida está en ambos. El poeta se desplaza con ella recorriendo un terreno visionario y aún alucinatorio. Desde el abismo del cuerpo roto, elabora su ligamen con la literatura. Porque el cuerpo es espacio de desarrollo de las emociones y generador de lenguaje. Es el grado cero del espacio a partir del cual, como enseña Merleau-Ponty, es posible percibir el mundo. Lo que Gaston Bachelard plantearía en su poética del espacio como una dialéctica de lo de dentro y lo de fuera, la del ser entreabierto. Y en esa dialéctica trabaja el poeta el eco corporal, su percepción de sí y del propio sentido de la poesía. Pallares habla el clavo
autobiográfica, sino autoficcional en virtud de esa realidad alterna que habita como poeta, y lo hace desde la quietud de su cuerpo. Habla de un estarse quieto, del ser horizontal, pero a la vez desde la movilidad de su espíritu, que transita a lo largo de las anchas avenidas del sí mismo para descubrir turbulentos paisajes interiores donde algo no encaja. Toda esa avenida que no se atiene, dice. Lo hace con la riqueza y solvencia habitual de su lenguaje poético, transitando en ciertos versos por meandros surrealistas provenientes tal vez de aquellas turbulencias. Titulé mi texto sobre este conmovedor libro El discurso del cuerpo, y conecté la labor poética en anchas avenidas con el discurso de la angustia del cuerpo en la escritura de Antonín Artaud, o el devenir del cuerpo desde el entramado de húmeros y sangre del poeta Jorge Arbeláez en escrituras y en liturgia. También apunté las conexiones que en su escritura ensayística establece Rafael Courtoisy entre corporalidad y literariedad, entre el cuerpo orgánico y sensible y el literario y el idéntico. Se trata así de una poesía sobre la transformación de uno en otro, cuerpo que existe entre lo profano y lo sagrado, que es un vendaval, dice, y que cifra la esperanza en la palabra. Habrá que reforzar la marcha, corregir el verso paso a paso, escribe, porque algo hay detrás de la letra que espera para creerse. Es que, como ha resaltado el académico y poeta Leonardo Baret, muy estudioso de este poeta, en cada uno de sus libros Ricardo Pallares se instala en la creencia firme de que el único lugar del poeta es el poema. De allí que la poesía sea curativa y que la de Pallares sea un ejercicio de contemplación, una forma de espiritualidad, un modo de vivir con el ardor de blancos y grises, dice. La artista plástica Raquel Barbosa ha acompañado la poesía de Pallares en varios libros del poeta, con el destello de los finos trazos de sus dibujos, proponiéndose así una interacción entre los sistemas gráfico y escritural, como refracciones de un mismo hecho poético. En una entrevista del conocido programa La Máquina de Pensar, Pallares se refería a su libro Antártico como, cito, libreta de poesía y de arte, una creación transdisciplinaria, a dos tiempos, a dos voces, a dos artes, con dibujos que no retratan su tiempo. Cierro la cita. En anchas avenidas, Barbosa continúa a dos voces. Corre su avisada pluma desde su propia espiritualidad y afecto y propone una reconstrucción del sentido de los poemas por su creación gráfica, ya desde la representación de la columna vertebral en la tapa como alegoría de liturgia física. Los dibujos confirman y acentúan la complejidad del cuerpo laberíntico, la memoria de sus flores negras y de sus alas blancas. Para terminar, cito unos versos de los textos 29 y 30 de este libro que visualizo como colofón, como razón última del libro. Todo cuerpo tiene su avenida, ella termina en punto ciego, pero el camino es de luz. Gracias. No sé qué pensar a propósito de esas sirenas. Supongo que es argentina, pero tal vez sea Peñarol. No, eso es una provocación. Es una provocación. Vamos a tener ahora el estupendo, porque además es una provocación porque veo que muchos buenos peñarolenses, después de la derrota, siguen, lo cual me parece muy bien. Vamos a tener la estupenda oportunidad de escuchar a Tatiana Oroño, que además forma parte del libro, que siempre nos da estupendas enseñanzas. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos quienes acompañan este homenaje al Día de la Poesía y a Ricardo Pallares. Recordaba cuando escuchaba las palabras de Rafael que
de alguna manera te referías a que es un reingreso, que estuve presente el día del ingreso de Ricardo Pallares en julio del 2000. Y bueno, es un honor estar hoy también aquí, además de que ese Ricardo pensante y estudioso al que te referías, es el Ricardo que conozco desde el año 84, cuando despedida de la enseñanza secundaria fui su discípula. O sea, fue mi profesor en el Instituto de Filosofía y Ciencias y Letras y luego trabajé años con él. En el año 84, Jaque publicó 2 notas sobre mi primer libro firmado por Ricardo, y ha presentado libros míos, y he presentado sus libros, y he trabajado con él, y bueno, es importante, no quiero decir nada más. Sí, algo tengo que decir previamente, lo conversé con Rafael primero, y es que el director general de Trandon, el maestro Carlos Varela, me pidió que lea este saludo. Estimado Ricardo, nos unimos a este merecido homenaje en reconocimiento a tu trayectoria. Fueron muchos los años que trabajaste con nosotros y siempre te recordamos con gran afecto. Un saludo en nombre de todos mis compañeros. Carlos. Yo he trabajado sobre Anchas Avenidas de Ricardo Pallares, El enigma del cuerpo. Es un no saber del cuerpo ni el dónde ni el cuándo, una perfección incomprensible, un existir entre tanta alteración. Texto 19 del libro. Se adelantan las pequeñas válvulas, los agujeros gorgoritan sus afanes y todo termina con perfección imposible. Y un tercer epígrafe de las cajas del instrumento que dice: solo hay poesía si siente y sigue, si en alta letra hay algo que se incinera. El cuerpo, ese en mí mismo que no me pertenece, aunque sea mío, es inductor de una poesía del ser. Estar sin ser es un deseo que se sueña y se cree. Ese cuerpo propio que se revela ajeno es inductor, decía, de una poesía que se prueba a sí misma en el despliegue de inflexiones semánticas, incisos conceptuales, irónicos, paradójicos, anímicos, aliento y desaliento en alternancia, indicios herméticos que torsionan y reatan la lectura, acentos y vegaduras de los signos que el hablante señala expresamente, te abrigas con retazos del sentido. El cuerpo es territorio de avenidas medulares, anatómicas, fisiológicas y temporales, así como sede de las anchas avenidas del soñar. Por lo cual la tarea del poeta consiste en hacer hablar al verso, porque si no dice o habla, después ya no hay sujeto. Este asunto del sujeto, del yo, del poeta que se escribe, describe, como negativa a desescribirse, es asunto central, productivo de esta poesía de la conciencia del cuerpo, de su espesor. Bífido es el dolor con sus puntas ardientes que se clavan en el cuerpo. Conciencia de su resistencia. Por ahora las avenidas siguen con su llevar y traer, con su fuego entubado y sin final. Y hasta de sus lazos de consanguinidad con el embrollo, es decir, con la instancia previa a la construcción de filiación e identidad. Leo, toda avenida en que
comenzó por ser un laberinto, un sendero embrollado de arrabal. La conciencia del cuerpo identitario se construye en la ancha avenida de la mirada que lo abarca desde aquel antes a su ahora, procurando acceder a las claves del enigma existencial que el cuerpo materializa. Definido como base material del alma alguna vez por el cineasta Milos Forman, el cuerpo del cual es extraída la voz del cuerpo roto con sus mares de linfa, cede espacio apalabrado al cuerpo textual que configuran estas páginas. Ni el cuerpo material, ni la poesía que lo apalabra tiene por destino la perfección transitoria, ilusoria del cuerpo vivido, sino la ocasión de hallar una salida, y lo dice así: el verso no es sino costra de pólvora quemada, cáscara en deriva desde la sangre ardida, que corre por avenidas sin trazo ni final. Reaparece en este fragmento, además, la premisa de la instancia del fuego, sacrificial y purificador, leitmotiv de su pensamiento, un rasgo intertextual que pretendí ilustrar con el tercer epígrafe, leído, ¿no? Las cajas del instrumento. Hace tiempo observé la presentación de las cajas del instrumento, libro a partir del cual el poeta descartó el uso de mayúsculas y con el cual dialoga y debate en este último opus lo siguiente. Dije, la poesía de Pallares es poesía de la conciencia de los límites, poesía del obstáculo epistemológico que representa a ella misma. Pero entonces, el motivo concernía al tópico límites, de la autoconciencia, de la producción escrita, de los vínculos interpersonales. Ahora el motivo es otro y opuesto, diría. El cuerpo pone límites, que el poeta se impone trascender, aunque más no fuera, Leo, por liberar la flor de la conciencia. Lo que ahora importa es que los versos respiren, y la comprobación de que si respiran es por libres, es decir, que si alcanzan el umbral de recepción a que están destinados, será porque esquivan, saltan los límites opresivos de la fisicalidad y también los del hermetismo de la enunciación, donde algún obstáculo ha sido incinerado. Sus anchas avenidas poéticas le imprimen sello identitario al libro. Es un libro que explora, define y consolida identidad literaria. Un libro que recorre con ejercicio maestro el ser y estar de su lengua, una lengua poética en proceso de revisión, reapropiación, redescubrimiento. Estas páginas lo transitan, a ese proceso me refiero, con amarga elegancia, humor ácido y desusada soltura. Permítanme una cita completa del breve texto 34. El subido color ayuda a ver los versos, que si respiran es por libres, sin dueños, sin recetas. Se los ve decididos en soporte acartonado, empaquetado el significante, sin caja, código, fórmula ni regla. Sube el color y baja por su derecha, se siente que es sereno, aunque esté equivocado. Son versos que discuten aquellos de las cajas del instrumento donde se leía: un verso guarda un bien en los duros adentros de su caja. En anchas avenidas el verso se deshace del que fuera objetivo de finalidad en otra etapa, y eso está muy claro en la composición 29, no voy a leerla, que considero paradigmática de este tenor, donde desasosiego y desespero no invalidan, sino que impulsan el juego de palabras que glosa del refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. Ahí hay una muestra de libertad expresiva, de sesgo lúdico que
desafía la amenaza del así llamado eufemísticamente proceso del madero. El ejercicio maestro de su estilo es la huella digital de este libro, 10º de su producción lírica. La propuesta se solventa en la alusión elusiva, en la deriva semántica y el código múltiple, pero a diferencia de su producción anterior, ahora cabe la confesionalidad. Esta variante implica una lección de autoconstrucción. Hay marcas de una tesitura metafísica implicada radicalmente en la escritura, un sustrato de presupuestos filosóficos con los cuales el subtexto dialoga permanentemente, pero sobre todo en la poesía de Pallares. Hoy, más claro que nunca, hay desafío, o acaso hay invitación a inclinarse ante el misterio que inviste todo lo que es mirado desde otro ángulo, desde otros ángulos, a contraluz. Estas anchas avenidas, metáfora inicial, acaso irónica, del advenimiento de sufrimientos y mutaciones corporales, que quizá encontró en las aberturas conectivas del esqueleto, los forámenes citados en el texto, la imagen productiva del giro metafórico y del símbolo. Estas anchas avenidas son eje paradigmático de la avenida poética, de este mapa de avenidas poéticas que recorre el volumen. Proteica, la metáfora, que viene recurso de avenimiento para múltiples vertientes de la actividad psíquica, observación, introspección, confesión, indagación, estética, reflexión filosófica, en cuyo concierto se conjugan claves compositivas de una poesía en hondura, polifocal y de vocación metafísica, como dije. Pallares propone una lectura multidireccional cuya área de senderos y avenidas se sustenta en recursos como el uso exclusivo de minúsculas, la supresión de signos de puntuación y también en el novedoso juego de desplazamientos virtuales que otorga estatuto de transitividad a algunas de las 35 composiciones, como es el caso ejemplar de los textos 15 y 25, y que se expande visualmente con la intervención de los 6 dibujos centrales de Raquel Barbosa, a quien está dedicado el volumen. Esta mujer que vino de otro cielo. El poeta de sus 9 libros poéticos rehace el camino, redescubre en este cuerpo paginado la apuesta más a lo hondo, más al desnudo de su temple. Y ahora quiero ir al primer texto. En el texto inicial se asiste a la observación detenida de la pared, seca y despojada y seca, que nada tiene que no sea albura, en los ángulos finales y en los agudos. En ella la mirada descubre, tras la primera impresión, fuerzas diferentes en la luz, y pronto advierte correspondencias entre aquellos ángulos agudos y el órgano de sostén que limita su propio cuerpo. La pared se continúa en mi médula craquelada. Aristas y bordes angulosos propician la asociación, pero el proceso de identificación contiene otros datos, y en ellos algo luminosamente mántico. Toda pared, encierre o cobije, delimita y sustenta. En ese sentido, la pared que se continúa en mi médula craquelada es la mención con la cual aquella otra pared lumbar, aquel respaldo óseo mordiente del cuerpo del denunciante entra en escena. La falta de apoyo que le resta el hueso resquebrajado a la espalda motiva la proyección psíquica en la materia inerte del muro y su blancura. El énfasis en el atributo de su albura, sinónimo de blancura, parónimo de albor, más los efectos irradiantes de su luz, revelan una fenomenología distintiva en el objeto que enaltece el acto de mirarlo, transmutando la mirada en visión.
El blanco suma el color efecto de la luz símbolo de inteligibilidad, elevación, en definitiva, señal de bien. En esa pared pizarra se diseña el plan del trabajo interior, el de la victoria sobre el límite anatómico, el reducto de su victoria entre la letra y el papel, que por ser de sueño y de escritura estará absuelto de limitaciones. La mirada proyectiva se revela visión de la visión notacional. Se transmuta en visión del proyecto que engendra otra vez lo aglomerado, como dirá después, y por eso abre ya ancha avenida, ilimitada y desnuda a la obra. Este texto es la llave maestra de la cartografía del cuerpo y sus adyacencias. Se trata de una avenida simbólica, de espacio apropiado, de libertad de movimiento escritural, el cual será trabajado a lo largo del volumen por oposición a los significantes, puntas ardientes, anzuelos afilados, oscuro cuerpo maltrecho, cuerpo roto, apagones que desconectan las piernas y los ojos, los movimientos y la raíz de los dientes, etc. La médula craquelada de cuyo desgaste extrae el poeta el eje medular del poemario está representada en tapa por un dibujo que sugiere tanto la desarticulación ósea de la estructura axial como una forma embrionaria que, como toda forma embrionaria, sugiere proceso de evolución, no solo de disolución. Yo veo los dos polos del ciclo vital implícitos en esa imagen. Respecto a las ricas connotaciones del diálogo interdiscursivo entre la pluma de Ricardo y el plumín de Raquel, había mucho para decir, pero solo diré que es ineludible hacer mención a la envolvente piedad elusiva de sus imágenes casi histológicas, tisulares diría, para referirme al tejido de líneas y manchas que salpican, evocan con delicado pulso sinópticas estructuras histológicas. En resumen, en el primer texto está codificado el proyecto, las claves están dadas, el abordaje inquisitivo al asunto del cuerpo y sus enigmas abre camino al sujeto escribiente y al legado de su otro cuerpo, el cuerpo escritural. A él alude en el poema 25. Las vísceras muerden flexión y curvatura, algo que les pasa y madura debajo de la mano y en el flanco de una lengua apalabrada que va con ampón. Una lengua dispuesta a darle caza a los acosos del cuerpo. Y para ir terminando, otro epígrafe de Ceniza del Mar del 2007 dice: un espacio duele, es cuerpo, nave milenaria. El cuerpo es legatario de ancestros fantasmales en el texto 9. Cito: en este hueso milenario toca la flauta un hombre conocedor de los orificios conmovidos y fríos. Desnaturalizado, cerré la cita, desnaturalizado, el cuerpo emite sonidos de frágil aerófono impulsado por el soplo de seres extintos. Ese extraño instrumento en manos inmateriales. En la página 63 rubrica: la cosa enferma es heredada. Ese ADN abstracto y múltiple define circunstancias personales concretas. De ahí que desde la primera página y a lo largo del volumen yo insista en la búsqueda de refugio en los atajos del fraseo o en las guaridas de las letras. Allí, en las letras que le ofrecerán amparo, es donde se consuma la confluencia del ser y estar de la voz lírica con fluidez y hondura. Desde allí se foguean, línea a línea, oro y pudridero, hueso milenario del universo por nacer,
noche de cielo desconocido y visión de un cielo invulnerable. Y sobre todo, se alcanza el avenimiento de la oposición entre el estar y el ser, aquella circunstancia existencial de absurdo estatuto denunciada al comienzo cuando se leía: estar sin ser es un deseo de menguada aspiración que se sueña y se cree. Así este casi ser que no volverá a ser. La reflexión desarrollada a lo largo del conjunto textual describe oposiciones, comprueba antinomias y enlaza con ironía perspectivas disímiles que desbaratan la inmovilidad del punto muerto. Ese texto que leía Mariela justamente al cerrar. La atención de esta obra se sostiene entonces en el registro acucioso de la deriva del sí mismo, ese sí mismo asediado por la escritura palmo a palmo, en la aventura lúcida que construye por avenida secreta del poemario, la secreta avenida de su trabajo interior evoca la escondida senda de Fray Luis de León, así como, para citar el mismo texto 18 que también citara Pallares recién en su presencia virtual, así como, para citar el mismo texto 18, estar sin ser es proposición que recuerda el famoso vivos sin vivir en mí de San Juan de la Cruz, antecedentes de muy alta poesía mística que la voz de Ricardo Pallares, creo no equivocarme, recrea espiritualmente en esta obra, donde la deriva del dolor, igual sin saberlo, es amor. Y aunque todo se parezca a una brisna desbaratada de la gloria, según rezan sus versos, dadivosa es la composición que entrega el recorrido de estas anchas avenidas. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, como el broche de oro de esta linda jornada, ustedes saben que nosotros en la academia tenemos ciertos poderes fundamentales. Y bueno, nada menos que tenemos a Jorge Bolaño. Es decir, nos va a regalar no solamente la lectura de algunos poetas, algunos poemas de Ricardo, sino que nos va a regalar esa manera tan distinta, tan exquisita de expresar que tiene Jorge y que siempre nos conmueve. Buenas tardes a todos y a todas. Lo de broche de oro es un poco exagerado. No, fuera de broma. Se me confiere un gran honor y responsabilidad de poder ilustrar mínimamente y recrear en forma oral la obra del querido profesor Ricardo Pallares, entrañable. Le quiero aclarar al presidente actual de la Academia, profesor Gerardo Caetano, que solamente voy a leer dos, en virtud de todo lo que se ha hablado respecto al tiempo. Uno de ellos fue encargado por el propio profesor Ricardo, y el otro, bueno, quedó un poco a mi elección. Y finalmente les comento que me voy a parar en esa suerte de juxtaposición entre mi formación y deformación profesional.
¿Se escucha bien? Poema 13. Tus piernas de alborada fluyen como senderos, se mueven con el impulso secreto de un pleito lunar. A veces confluyen en puntos subterráneos, donde es pura blancura, y el movimiento acuna a cuanto está por nacer. Acuna formas como anillos anudados, y tiene cortes con arista por donde asoman visiones, ligeros fulgores interiores que no quieren ser mirados. Tus piernas tienen una sangre urgida que lleva gránulos fecundos, formaciones que gorgoritan sus afanes y claman una perfección que agota el tiempo del dolor. Ahora vamos al poema encargado por el poeta. Poema 21. Sin duda que me buscarás en los recovecos de las letras, adentro de los márgenes del sentido, como si se tratara de un secreto agazapado. Y no es allí donde me espero, sino en los ramales azules de las venas. Me espero en el silencio espeso y cósmico, y adentro del cuerpo roto. Es un estarse quieto entre los altos menos, con la energía que suavemente trepida en la piedra, entre la música de las aguas profundas, entre la cadena de sonidos telúricos y vivos. Cuando me sorprendas, estaré murmurando alguna fórmula amorosa indescifrable, o caminando bajo la sombra de los tiros dorados, florecidos a los flancos del sendero, una ebullición de aromas y zumbidos en una coronación polinizada. Para entonces, cuando me sorprendas, estaré trascendido, germinado entre cenizas. Igual me buscaré una última vez entre los renglones y las guaridas de las letras. Agradecer en primer lugar a Ricardo, que es quien nos motiva, nos reúne, y agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hoy se han hecho este espacio no solamente para la poesía, sino para celebrar la vida de un gran poeta. Gracias.